Amén, hermanos. Pueden abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Hoy vamos a leer del versículo 4 al versículo 11, donde, como saben, la semana pasada comenzamos nuestra serie del libro de los Hechos, y hoy vamos a tratar de abarcar estos versículos del 4 al 11. Hechos, capítulo 1, verso 4 al 11. Leo en versión Nueva Biblia de las Américas. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y sean mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube los recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Que el Señor bendiga su palabra. A través de la Escritura, hermanos, vamos a encontrarnos un desarrollo constante de promesas de Dios. Promesas que muchas veces están relacionadas con los pactos que Dios establece a través de la Biblia. Y vemos que el Señor da ciertas promesas y luego va desarrollando ese cumplimiento a través de la palabra de Dios, a través de la narrativa que la Biblia nos va contando. Podemos recordar la promesa hecha a Abraham, ¿no? Y toda su descendencia, y que fue desarrollándose a través de la Escritura. Hay un pastor bien conocido, R.C. Sproul, que fue un ministro presbiteriano, que escribió un libro que se llama Las promesas de Dios. Y él describe esta idea de las promesas de Dios de la siguiente manera, y aquí les cito. Dice: la función principal de los pactos en la historia de la redención es la relación entre la promesa y cumplimiento. Nosotros existimos como el pueblo de Dios porque Él ha hecho y ha guardado las promesas a su pueblo. Podemos ser parte de la familia de Dios solo porque nuestro Dios hace y guarda pactos. Dios nunca rompe ni cambia sus promesas eternas con las que Dios se ha comprometido para siempre. Ahí termina la cita. Nos dice cierto Sproul que Dios es un Dios de promesas, y Dios lo que hace es cumplir sus promesas. Y esa es una de las características diferentes a las criaturas, a nosotros, que nosotros rompemos en ocasiones las promesas. Y por eso es que somos pecadores. Sin embargo, Dios no es así. Ahora, la semana pasada empezamos viendo este libro, los primeros versículos, verso 1 al 3, donde vimos que Lucas, que es el autor de este libro, nos dice que este es el segundo tratado. El primer tratado es el Evangelio de Lucas, el segundo tratado es este tratado que se le escribe a un tal Teófilo, que está en el misterio, aunque ciertamente los cristianos a través de los siglos han intentado decir quién es. Y luego dice, cierto, los primeros versículos que se le fue dado a estas instrucciones y que estuvo dando mandamientos estos 40 días, apareciéndoles y hablándoles del reino del Señor. Y hoy nos vamos a enfocar entonces en esta espera de la promesa. Estamos todavía en la espera de esta promesa, antes que venga la gran promesa cumplida en Hechos capítulo 2. Y hay aquí, cierto, algunos mandatos que Dios le da a sus discípulos antes que llegue ese momento del cumplimiento de esta promesa. Fijémonos entonces en los versículos 4 y 5, donde podemos ver al Señor dándole un mandato a los discípulos a esperar en Jerusalén esa promesa. Vemos el mandato a esperar en Jerusalén, ¿cierto?, a sus discípulos. Y les dice en los versículos 4 y 5 algunas cosas. Primero, en el verso 4, ¿cierto?, comienza diciendo el Señor que le manda a que ellos se reúnan. Se reúnan, y ahí le va a dar entonces este mandato. Algunos estudiosos sugieren que aquí la idea de reunirse es la idea de que estaban comiendo juntos, que Jesús
llama a sus discípulos nuevamente a comer juntos, así como lo podemos ver, por ejemplo, en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículos 30 al 31, donde aparece el Señor, ¿cierto? Y les dice a los discípulos lo que tienen que hacer. Si quiere ver conmigo ahí Lucas capítulo 24, versículos 30 al 31, que nos dice Lucas, el mismo autor de Hechos, nos dice: al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolos les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Lo que hacía, ¿cierto?, cuando se reunían es que dice que comían juntos. Comían juntos, y entonces ahí, en ese contexto, el Señor les da este mandato aquí en Lucas 24, 30 al 31, ¿cierto? Si vamos al paralelo con Hechos 1, podemos ver que los reúne entonces y les va a dar este mandato. ¿En qué consistía ese mandato? En que ellos, ¿cierto?, no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Y los discípulos van a obedecer, como buenos discípulos del Señor, van a obedecer el esperar este mandato. Lo que el Señor está haciendo es simplemente reafirmar lo que ya le había dicho en el Evangelio de Lucas, lo que Él ya les había compartido y les había dicho que tenían que esperar la promesa del Padre. Si usted va nuevamente a Lucas, y aquí vamos a estar siempre viendo versículos de Lucas, ¿cierto? En el mismo capítulo 24, versículo 49, el Señor le dice a sus discípulos, Lucas 24, 49, por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. O sea, discípulos queridos, espérenme porque ya viene la promesa. Y aquí simplemente está reafirmando ese mismo mandamiento: esperen porque ya viene la promesa. El obedecer las promesas de Dios es sin duda muy importante, es esperar, es confiar, es saber que el Señor es un Dios bueno que va a llevar a cabo sus propósitos. Y lo que hacemos nosotros como sus discípulos es esperar y confiar en sus promesas. Y luego al final del verso 4 y al comenzar el verso 5, les dice, ¿cierto?, lo que oyeron de él, que Juan había bautizado con agua, pero que van a ser bautizados por el Espíritu Santo dentro de pocos días. Específicamente dicen, ¿cierto?, 10 días después. Pero les dice aquí, en pocos días va a venir esa promesa y serán bautizados por el Espíritu Santo. Aquí, nuevamente, lo que está haciendo es reafirmar lo que ya les había dicho a los discípulos en los evangelios. Lo que él ya les había prometido en los evangelios. Por ejemplo, en Lucas 3, versículo 16, había dicho, aquí tenemos a Juan el Bautista hablando, ¿cierto? Lucas 3, 16 dice: Juan les habló a todos, yo les bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Va a venir un bautismo del Espíritu Santo. Y Jesús en el Evangelio de Juan, más específicamente en el versículo 14, les señala a los discípulos lo siguiente. Juan capítulo 14, versículo 16. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador, y éste estará con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora en ustedes y estará con ustedes. Entonces les dice: discípulos, les estoy simplemente recordando lo que ya les he enseñado, lo que ya les he dicho, que va a venir esta promesa y esta promesa se va a cumplir. Así que esperen. Esperen porque va a venir el cumplimiento de esta promesa. Ahora, hermanos, recordemos, les dije la semana pasada, un punto muy importante del libro de Hechos es lo siguiente. Es un libro narrativo. ¿Qué significa eso? Está narrando las historias. No necesariamente nosotros tenemos que esperar lo mismo que los discípulos esperaron. Porque si no, tendríamos que elegir un nuevo apóstol y tendríamos que echar suertes, ¿ya? Pero aquí tenemos a un libro que nos está describiendo lo que está sucediendo, cómo se va a cumplir esa promesa. Y los apóstoles estaban esperando esta promesa que se iba a cumplir en ellos, en el Pentecostés. Iba a llegar el cumplimiento, iban a ser bautizados por el Espíritu Santo. E iban a empezar
el Pentecostés e iba a comenzar la expansión de la iglesia en ese momento. Y ellos esperaban esa promesa. Sin embargo, nosotros no esperamos un nuevo Pentecostés. Nosotros no esperamos la misma manera en que los apóstoles esperaron esa promesa. Nosotros ahora ya la tenemos. Cuando nosotros creemos en el Señor, cuando nosotros nos arrepentimos, entonces somos bautizados por el Espíritu Santo. Somos salvos y el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y entonces ahora actuamos conforme a la voluntad de Dios y ese Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a toda verdad. Recuerde lo que nos dijo Pablo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 12, versículo 13. Nos señala que todos aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo hemos recibido el Espíritu. Así lo dice el apóstol. Primera de Corintios 12, 13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos, ya griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Así que si usted, hermano, es creyente, si usted ha conocido al Señor, se ha arrepentido de sus pecados, si ha confiado en el Evangelio, tiene el Espíritu. Es bautizado por el Espíritu. Esta sin duda es una distinción con otros hermanos que difieren de esta forma de ver el libro de los Hechos. Nosotros creemos que cuando cree el cristiano, tiene el Espíritu, ha sido bautizado por el Espíritu Santo y ahora el Espíritu mora en el creyente. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Los discípulos, en medio de esta espera, lo podemos ver en los versos 6 al 8, hacen una pregunta. Tienen una pregunta para el Señor. Mire conmigo entonces los versos 6 al 8, donde hay una pregunta y hay una respuesta de Jesús. ¿Ya? Los discípulos tienen esta duda y le quieren saber qué es lo que el Señor va a contestar. Verso 6. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo a Israel? Y Jesús le contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí tenemos entonces una duda, una expectativa. Señor, ¿qué va a suceder con el reino? Acuérdense, en esos 40 días que estuvieron hablando con Jesús, la discusión era el reino. Estaba esto en su mente, fresquito en su mente. Además, acuérdense, la expectativa judía del reino. Ellos esperaban que el reino político se manifestara en ese momento e Israel triunfara y aplastara, ¿cierto?, a los romanos, que eran su yugo, en aquel momento. Esa era la expectativa que tenían. Y podemos culparlo en cierta manera, pero también comprenderlo en cierta manera, porque hay profecías del antiguo pacto que nos apuntan, ¿cierto?, a un Israel glorioso que es aquel que va a reinar. Por ejemplo, Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2, cuando uno lo lee, puede sentir eso. Dice Isaías 60, 1 y 2, dice: levántate, resplandece, hablándole al pueblo, porque ha llegado la luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti, porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor, sobre ti aparecerá su gloria. Hablando de restauración, ¿no? ¿Cómo va Israel ser el gran Israel? Entonces ellos entendían un Israel que va a gobernar sobre todo. Ahora la interpretación que había por lo menos en la época. Y es por eso que los discípulos en algunas ocasiones le dijeron: Señor, cuando venga en tu reino, ¿podrías sentarnos a tu izquierda y a tu derecha, por favor? Queremos estar en ese reino, queremos gobernar contigo, queremos poder de ese reino. Y ese era el entendimiento que el pueblo tenía. Y por eso preguntan esto. Por eso quieren saber qué va a suceder con Israel. Y el Señor le responde de una manera que ellos, por supuesto, no esperaban. No es que al Señor no le importara lo que va a pasar con Israel, incluso entre los cristianos hay distintos puntos de vista sobre qué va a suceder con Israel, cómo Israel va a ser restaurado. Y eso en su momento lo podemos estudiar. Pero aquí el punto de Jesús era mostrarles que lo importante no era ahora. No es que ahora ustedes van a tener la respuesta a esa pregunta que ustedes quieren saber, sino era enfocar sus ojos y su mirada en lo que el Señor iba a hacer. Por eso el Señor les responde en el verso 7, no les corresponde a ustedes saber los tiempos que el Padre ha fijado. No les corresponde a ustedes saber el momento en que esto va a llevarse a cabo. No.
no van a saber, hay cosas que simplemente no van a saber y tienen que confiar en Dios. Por eso tenemos la famosa cita de Deuteronomio 29:29, que nos dice que las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las reveladas pertenecen a nosotros. Hay cosas que podemos saber, hay otras cosas que el Señor determina no decirnos y queda completamente en silencio. Incluso nuestro Señor dijo en Mateo 24:36 que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Hay cosas que quedan en el misterio. No tenemos respuesta. Y por tanto, tenemos que enfocarnos en lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y por eso es que en el verso 8 Jesús luego continúa con la respuesta y les dice que lo que el Señor va a hacer es que aunque no van a saber la respuesta a la pregunta del reino, lo que sí deben saber es que el Espíritu va a venir sobre ellos, van a tener poder para ser testigos en todo el mundo. Eso es lo importante. Lo importante es saber que el Espíritu Santo va a venir y de ahí ustedes van a predicar la palabra del Señor. Y aquí los estudiosos siempre señalan que este es como un mapa del libro de los Hechos. Es un mapa del libro de los Hechos porque vemos que empieza, ¿cierto?, en Jerusalén, Hechos 1-7, luego Judea y Samaria, ¿cierto?, del 8 hasta el 11 aproximadamente, y luego hasta el fin del mundo, donde Pablo termina en Roma. Entonces vemos que es como un mapa que nos dice, van a recibir poder y con ese poder van a poder testificar a todo el mundo. Y todas las personas del mundo conocido van a escuchar la predicación del Evangelio. Ahora observe cómo el Espíritu Santo es tan poderoso que hizo que se extendiera el mensaje del Evangelio. Observe que no fue un poder humano, no fue el intelecto de Pablo, ni la valentía de Pedro, ni de los 12 apóstoles. No fueron ellos, fue el Espíritu Santo obrando en medio de ellos. E hizo que el Evangelio se extendiera de formas asombrosas. Fíjese a Pedro predicando en uno de los discursos y donde nos dice la Escritura en Hechos 4:8 que cuando él habla, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, y empieza a hablar. Y la gente del momento se sorprende, oye, estas son personas del vulgo, dice. Son personas que no son estos intelectuales, sino son personas sencillas que están predicando. O cuando la iglesia tiene temor por la persecución que está enfrentando y entonces ellos se juntan al final del capítulo 4 y oran al Señor, nos dice la Escritura en el capítulo 4, versículo 31, ¿qué es lo que sucede? Nos dice, después que oraron, el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Testificaron con valor. El Espíritu Santo los llenó y eso permitió que testificaran con valor. O cuando Saulo, ¿cierto?, es convertido por el Señor y luego queda enceguecido y luego el Señor manda a Ananías para que vaya y ore por él. Lo que podemos ver en ese relato, en el capítulo 9, versículo 17 hacia adelante, es como el Señor lo llena de su Espíritu Santo. Hechos 9, versos 17 y 18 dice, Ananías fue y entró en la casa y después de poner manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Luego, si uno sigue leyendo, ¿qué es lo que pasa? Pablo predica y empieza, dice, a predicar por todos lados. Y la gente dice, oye, espera, este no era el que perseguía a los cristianos. Y ahora está orando así, pero no era el que perseguía a los cristianos. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál es el punto, hermano? El punto es que el Espíritu Santo capacita a los creyentes para testificar del Evangelio. El Evangelio se ha extendido porque el Espíritu Santo ha estado obrando en su iglesia a través de todos los siglos y ha capacitado a los creyentes para extender el mensaje del Evangelio. Y eso es, hermano, lo sorprendente del libro de los Hechos. El Espíritu Santo actuando a través de personas para llevar a cabo su propósito. Esto, hermanos, nos lleva a pensar
en algunas verdades para nosotros como cristianos. Cosas que todos podemos compartir. Ciertamente los contextos son diferentes, pero hay cosas que todos podemos compartir y ver. Y lo primero es que nosotros como cristianos aprendemos a esperar en las promesas del Señor. Como cristianos debemos aprender a esperar en las promesas del Señor. Esperar en el Señor es un tema recurrente en la Escritura. Es simplemente echar una vuelta por los salmos y encontrarse, por ejemplo, el Salmo 27:14 que nos dice, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. O el Salmo 37, versículo 7 que dice, confía, callado en el Señor y espera en Él con paciencia. Porque el Señor es quien va a llevar a cabo su propósito. Y los apóstoles lo que estaban haciendo era esperar en esta promesa que se le había dado y que iba a llegar en su momento. Y nosotros podemos ver ahí cómo los apóstoles confiaron en estas promesas y esperaron en las promesas del Señor. Ahora nosotros ciertamente miramos diferente a los apóstoles, ellos veían el cumplimiento cercano del Pentecostés en ese momento, nosotros miramos hacia atrás y vemos que se cumplió por la Escritura. Vemos diferente, pero la esencia es la misma, esperar en las promesas del Señor. ¿Cómo tú, hermano, esperas en las promesas del Señor? ¿Cuál es tu actitud para esperar en las promesas de Dios? Nosotros tenemos también otras promesas que aún no se han cumplido y que esperamos en ellas. La segunda venida del Señor, la redención de nuestros cuerpos, el juicio final. ¿Cómo esperamos en esas promesas? ¿Cuál es nuestra actitud al esperar en esas promesas? ¿Es obediencia o es pecado? Piense por un momento cuando usted peca, cuando usted llega a pecar, cuando llega a alejarse del Señor. ¿Cómo comienza el pecado? Comienza entrando en nuestra mente y empieza a uno creer en la mentira y a no creer en las promesas de Dios. Si el pecado no es tan grave. Después me arrepiento. Si total el Señor me perdona. No creo que sea tanto. Así empieza la mentira a entrar en nuestra mente. ¿Y qué hacemos? Despreciamos las promesas de Dios. El Señor dice, no, espera, no peques, no vaya en pos de eso. Y empieza a despreciar la palabra del Señor y a irte en pos del pecado. Así pasa. Empezamos a ser personas que creemos en las mentiras de nuestros corazones y desconfiamos en la palabra del Señor y en las promesas del Señor. Pero un creyente que quiere agradar al Señor vive esperando en las promesas de Dios. Vive confiando en las promesas de Dios. Vive diciendo, voy a creer en ti, Señor. Sienta lo que sienta, pase lo que pase. Esté enfrentando cualquier cosa, confiaré en ti. Me voy a aferrar a tu palabra. Y aquí podemos ver también, hermanos, que nosotros como cristianos no tenemos acceso a todos los misterios de Dios. No podemos acceder a todo, hermano. Vivimos en un mundo que quiere explicarlo todo, tratar de entender todo, incluso a veces hay tendencias teológicas para tratar de entender todo, pero hay cosas que son misteriosas, que están y son de parte solamente de Dios. Y debemos confiar en Dios y no tratar de especular sobre algunas cosas. Yo recuerdo bien cuando sucedió lo del incendio y habían hermanos, sí, con buenas intenciones que trataban de pensar, ¿por qué pasó esto del incendio? Y se empieza a formular teorías, no, es que protegió a los hijos de Dios. Oye, yo conozco iglesias que se quemaron. No, quería proteger a ciertas personas. Hay gente cristiana que también falleció. ¿Se dan cuenta? Cuando queremos tratar de explicar algunas cosas que simplemente no tenemos acceso, creamos explicaciones artificiales y no dejamos simplemente en que el Señor tiene algún propósito. Confiemos en eso. Aferrémonos a sus promesas, dependamos del Señor. Y simplemente dejémoslo en sus manos. Limitémonos a la revelación, a lo que el Señor nos ha dicho en su palabra y confiemos en Él. Esperamos en Él, esperamos en sus promesas. Pero lo más principal del libro de los Hechos y que nos muestra este versículo, específicamente el 8, que es bien conocido, es que hemos sido capacitados como iglesia para testificar del Evangelio. Somos capacitados como iglesia para testificar del Evangelio. Como decía, hay mucha gente que trata de explicarse y trata de razonar, oye, ¿cómo pudo ser posible que el cristianismo se expandiera por todo el mundo, por toda Europa, por toda Asia, hasta que finalmente llegara hasta nosotros? ¿Cómo pudo ser posible que eso sucediera?
Y la única explicación es el poder de Dios. El Espíritu Santo obrando en la iglesia. Sí, errores, sí, conflictos, sí, divisiones, sí, herejías, sí, sucedieron. Pero aún así, el poder de Dios actúa. El poder de Dios sigue haciendo avanzar a su iglesia. Y ser testigos del Evangelio para los cristianos era ser testigos hasta la muerte. Es fácil hacer una revisión del libro de los Hechos. Esteban muriendo por su fe. Jacobo muriendo por su fe. Y miles de cristianos a través de los siglos muriendo por su fe. Entregándose completamente y confiando totalmente en el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo su obra. Hay muchos ejemplos, hermanos, que uno podría pensar. Pero pensemos solo en dos. Ignacio de Antioquía y Policarpo. Se les llama padres apostólicos. Son dos hermanos que sellaron su fe y fueron testigos con su muerte. Y estaban convencidos de que lo que hacían era agradar a Dios y predicar el Evangelio y sellar con su muerte esta predicación. Ignacio de Antioquía, por ejemplo, dijo, cuando estaba por morir, dijo, ahora empiezo a ser discípulo, que ninguna cosa visible ni invisible se me oponga por envidia a que yo alcance a Jesucristo. Fuego y cruz y manada de fieras, quebrantamiento de mis huesos, descoyuntamiento de miembros, trituraciones de todo mi cuerpo, tormentos atroces del diablo, vengan sobre mí, a condición solo de que yo alcance a Jesucristo. O sea, no me importa lo que venga a mí, no me importa lo que me suceda a mí, con tal de conocer a Jesucristo, con tal que el Evangelio se extienda. No es mi preocupación yo, sino que el Evangelio se extienda. Y Policarpo quizás es más conocido, fue un anciano que sirvió toda su vida al Señor y cuando lo llevaron al juicio para matarlo le dijeron lo siguiente, y aquí les cito también, dice, cuando el procónsul Estancio Cuadrato ordenó a Policarpo, jura, te pongo en libertad si maldices a Cristo. Y él dijo, 86 años le he servido y ningún daño he recibido de mi Señor. ¿Cómo podría maldecirlo a aquel que me ha salvado? Y se sabe la historia que lo llevan, ¿cierto? Y lo queman. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Decir, ¿saben qué? No me importa mi vida. No me importa. Lo que me importa es el Evangelio. Lo que me importa es extender el reino de Dios. Y ahora preguntémonos, hermanos, como iglesia, ¿dónde está ese poder? ¿Dónde está ese poder en ti? ¿Dónde está esa convicción? ¿Dónde está ese desprecio por la vida? No porque la vida sea mala, sino porque la vida es Jesús. Y lo que nos importa es servir y vivir para el Señor. ¿Dónde está esa pasión por la gloria de Dios? ¿Dónde está ese quebrantamiento por ver gente que no conoce al Señor? Y que no importa lo que me suceda a mí, con tal de llevar el Evangelio. ¿No nos parece, hermanos, que vivimos con un espíritu entristecido? ¿Con un espíritu apagado, como dice la Escritura? En vez de un espíritu encendido, apasionado de extender el reino de Dios a través de este poder que hemos recibido del Espíritu Santo. ¿No nos parece que estamos viviendo no según lo que nos muestra el libro de los Hechos? Con un deseo de predicar y extender el reino de Dios. Porque eso es lo que vemos. Hay un deseo, un anhelo que el Señor pone en el corazón para predicar la palabra de Dios. ¿Dónde está ese deseo, hermanos? ¿Dónde está ese fuego, ese anhelo como iglesia para predicar la palabra del Señor? Y luego vemos que el relato nos dice que entonces finalmente hay una ascensión del Señor. En los versos 9 al 11, después que Jesús responde la pregunta que los apóstoles le hacen, entonces la Escritura nos describe cómo fue esta ascensión, versículos 9 al 11. Nos dice, después de haber dicho estas cosas, las cosas que vimos anteriormente, fue llevado mientras ellos miraban y una nube los recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas que le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera,
tal como lo han visto ir al cielo. Entonces, ¿qué nos relata aquí? Nos relata esta ascensión del Señor, diciendo, ¿no es cierto?, que fue elevado en ese momento y una nube lo cubrió de sus ojos. La idea de la nube está constantemente en la Biblia. Recuerden cómo el pueblo de Israel fue guiado por una nube. Recuerden lo que descendió en el templo y en el tabernáculo, cuando llena la nube, dice, ¿cierto? La gloria del Señor llega en ese momento. Y también lo podemos ver en la transfiguración. Si uno va al Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, verso 34, está la escena de la transfiguración. Lucas la describe así, dice, entonces mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. La nube alude, ¿cierto?, a la presencia de Dios que está ahí, llegando en ese momento. Entonces vemos que el Señor está ascendiendo, regresando al Padre, terminando su obra que ha hecho. Finalmente pasando del momento de la humillación, de toda la obra que hizo, ahora para ascender a la exaltación. El Rey Jesús, que es exaltado por sobre todo nombre, por toda la obra que hizo. Y por eso nos dice también Corintios que todos sus enemigos van a ser puestos como estrado a sus pies y está a la diestra de Dios intercediendo por todos los creyentes. Entonces vemos que ahí está ascendiendo el Señor y vemos que en el verso 10 nos describe a unos discípulos prestando mucha atención cómo el Señor está ascendiendo, cómo el Señor está subiendo, y estos dos hombres con vestiduras blancas le preguntan ¿por qué están mirando al cielo? ¿Por qué están poniendo tanta atención en esto que está sucediendo de ir al cielo? Ahora, no es la primera vez que aparecen ángeles en la historia de Jesús, en el ministerio de Jesús. Los vemos en la tentación, apareciéndolo al final para ayudarlo. Los vemos, ¿cierto?, siempre a los ángeles con vestidura resplandeciente ahí cuando resucita también. Siempre hay ángeles acompañando aquí. Y los discípulos parecen preocupados mirando eso. Entonces estos hombres van y le corrigen, ¿cierto?, su actitud y le dicen, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo que ustedes ven que asciende, va a descender, va a venir, como nos dice el verso 11. Ahora, por supuesto, la ascensión es similar a cuando el Señor vuelva por segunda vez, pero también tiene ciertas cosas diferentes, ya que esto fue una ascensión privada o más privada, y cuando el Señor regrese será algo público. Todo ojo lo verá, toda persona verá esta segunda venida del Señor y los hombres verán cómo descienda de los ángeles, nos dice Jesús en varias ocasiones. La segunda venida del Señor será totalmente visible para todas las personas, vivos y muertos estarán ante el Señor. Y esto, hermano, nos lleva entonces a pensar, la ascensión de Jesús es importante porque está llegando a su clímax, la historia de la salvación, para impulsar a la iglesia en este mundo a llevar a cabo su propósito. Y esto nos dice que entonces Jesús ha vencido todos los obstáculos, ha vencido todas las cosas. Él ha vencido a todos los poderes del mundo, el pecado, todo reino de maldad, Satanás ha sido totalmente derrotado y por tanto nada se le puede oponer al evangelio del Señor. Nos apunta a que debemos recordar que la iglesia es una iglesia triunfante que ha vencido todo, no por su fuerza, sino por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y por tanto nuestra confianza debe estar siempre en el mensaje del Señor, porque el Señor ha vencido todo obstáculo, el Señor ha vencido todo. La iglesia es una iglesia que debe avanzar en triunfo, porque el Señor ha vencido todo. Todo enemigo ha sido derrotado. No debemos vivir con ese temor de la iglesia y las cosas que están pasando en el mundo y las cosas que se oponen a la iglesia. Siempre ha pasado, hermano. Siempre ha pasado. Pero la iglesia es una iglesia vencedora por medio de lo que Cristo hizo. Eso nos recuerda a la ascensión de Cristo. Cristo venció y culminó su obra. Y ahora dejó a la iglesia para que la iglesia anuncie ese mensaje de arrepentimiento y de resurrección. ¿Y por qué los ángeles corrigen aquí a los discípulos? Porque los discípulos querían enfocarse en las cosas del cielo. Querían enfocarse, oye, ¿qué pasará en el cielo? ¿Qué sucederá con Jesús allá? Tenemos cierta revelación, pero no sabemos todo. Simplemente debemos esperar y vivir en las promesas del Señor.
Hay cristianos que están siempre pensando, oye, ¿cómo son los ángeles? Oye, ¿cómo es el cielo? Oye, ¿qué va a pasar? ¿Voy a conocerme? ¿No voy a conocerme con las personas que han fallecido, que son mis familiares? Son preguntas legítimas. Sin embargo, nuestro foco debe ser que en el cielo ya está establecido el reino de los cielos. En el cielo no hay problema, hermanos. En la tierra sí hay problema, hay pecado. Y aquí es donde nosotros debemos enfocar nuestros ojos. En este mundo para anunciar y predicar el evangelio del Señor. Es en este mundo donde debemos anunciar y vivir sacrificialmente para extender el reino de los cielos. Es en este mundo donde debemos enfocarnos. Por supuesto con la esperanza en los cielos, pero en este mundo es donde nosotros debemos enfocarnos a predicar la palabra del Señor. Es como que dijera, hermanos, ¿qué hacen mirando al cielo? Mira ahora la iglesia, mira el lugar donde el Señor te ha puesto. Mira ahora dónde estás, mira ahora cómo vives, mira ahora cómo estás viviendo delante del Señor. ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? ¿Cómo estás viviendo para extender el reino de Dios? ¿Qué cosa estás actuando? ¿Estás usando los dones que te dio? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Te estás entregando sacrificialmente? ¿Estás negándote a ti mismo? ¿Estás amando a los hermanos? ¿Estás haciendo eso? Eso es enfocarse en el reino de Dios aquí en la tierra, extendiendo el reino del Señor. Y esto nos dice, hermanos, también que los cristianos siempre tenemos esperanza. Una de las cosas que olvidamos siempre muy fácil es que en el mundo antiguo la forma de ver la historia era cíclica. Era cíclica. O sea, yo ya llegaba a un punto y llegaba a ese punto constantemente. No había opción de cambiar. No había opción de avanzar. Simplemente la historia siempre daba vuelta en círculo. Pero cuando llegó el cristianismo, la historia cambió a una historia lineal. O sea, hay un propósito hacia donde se mueve la historia. Y ese propósito, nosotros como cristianos sabemos que es la segunda venida del Señor. Cuando el Señor regrese, va a juzgar todas las cosas. Y nosotros vivimos con esa esperanza. Pase lo que pase como iglesia, siempre tenemos esperanza. Frente a las dificultades, siempre tenemos esperanza. Porque la historia se mueve hacia un propósito. Y ese propósito es Cristo. Así que si ahora eres cristiano, si ahora eres escogido del Señor, debes vivir en ese propósito. Pero si no eres cristiano, entonces debes entender el mensaje de salvación. Arrepentirse y creer. Arrepentirse y creer y participar uniéndote de esta iglesia a ser parte del plan de Dios. A través de su iglesia para la extensión del reino de Dios. Ese es el propósito y el sentido que como iglesia y como persona debes tener toda tu vida. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú nos llamas a esperar siempre en ti, Señor, a confiar siempre en tu palabra. A que como iglesia, Señor, sabemos que tú estás llevando a cabo tus propósitos, Señor. Sabemos, Padre, que como iglesia, tú, Señor, estás llevando a tu novia, Señor, a vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos a renunciar, Señor, a nuestra comodidad. Ayúdanos a renunciar, Señor, a cualquier cosa que impida extender el reino en este mundo. Y llévanos, Señor, cada día a vivir para ti, Señor. Gracias porque un día nos amaste, gracias porque un día nos escogiste. Gracias porque un día nos has llamado a ser tus hijos para predicar tu palabra en este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar como iglesia y a seguir anunciando tu palabra cada día, Señor. Te agradecemos por esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.